Apreciados hermanos, reciban una vez más mis saludos cordiales y, bueno, el deseo de que sigamos adelante en esta aventura de aprender sobre métodos de estudio bíblico, específicamente. Estamos en la sesión número 2 y en esta oportunidad quiero mostrarles el propósito de la sesión. En esta sesión vamos a comprender y realizar un estudio creativo y dinámico de la Biblia y conocer las herramientas para el estudio bíblico. Algunas líneas generales sobre los métodos. Un método es considerado una manera organizada de lograr algo, ¿no? Un método es un plan ordenado. Los métodos de estudio de la Biblia son un plan organizado para estudiar la palabra escrita de Dios. La palabra dinámico quiere decir en movimiento y habla en relación con la palabra de Dios que es viva, como dice la Escritura, viva y eficaz. Y también decimos creativo, porque significa tener la habilidad de producir lo que es nuevo, ¿no? El método facilitará estudiar la palabra de Dios por sí mismo. Usted podrá aplicar sus propios estudios bíblicos basados en los métodos de estudio de la palabra escrita de Dios. Y en realidad el estudio de la palabra de Dios nunca se terminará porque sus verdades espirituales son tan ricas que nunca pueden agotarse. El estudio de los métodos nos ayudan a profundizar, a, digamos, tomar las cosas más importantes o hacer un estudio dirigido de la escritura. Sin embargo, lo importante es la actitud que nosotros le pongamos y algunas acciones que nosotros tomemos en relación con la escritura. Ningún método de estudio de la Biblia puede reemplazar el ministerio de instrucción del Espíritu Santo. Él es quien nos guía con un método con el poder creativo. Es el Espíritu Santo el que nos va dirigiendo en el estudio de la palabra, en la recepción de esas verdades importantes, de esos tesoros escondidos. Es el Espíritu Santo el que hace la obra y el que nos ayuda en esta actividad de estudiar. Él susurra en el espíritu humano las verdades de la palabra de Dios que resultan en un nuevo fluir de vida espiritual. El estudio de métodos no se considera un fin en sí mismo, no es la meta final. No, el hecho de estudiar métodos no significa que estamos direccionados a los métodos, sino que los métodos son solamente un medio para lograr el objetivo de estudiar la palabra de Dios. No es bastante aprender estos métodos. Necesitamos, debemos usar lo que uno aprende para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Usar los métodos para aprender la palabra de Dios, ¿no? Para estudiar la palabra de Dios y aplicar esas verdades a nuestras vidas y a nuestro ministerio. Entonces, es un recurso. Los métodos son un recurso, un medio que nos va a facilitar el poder profundizar en nuestro aprendizaje de la Biblia, en nuestro estudio de la Biblia. Y para poder acceder a un estudio, lo primero que tenemos que hacer es leer. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la lectura de la Biblia. El primer paso para entender la Biblia es empezar a leerla. A continuación, hay algunas sugerencias para leer la Biblia. Yo imagino que todos leemos Biblia, ¿verdad? Porque es nuestro manual de vida, nuestro manual de instrucciones. En él está escrito lo que tenemos que hacer cada día y están las buenas nuevas de salvación para cada día de nuestras vidas. Sin embargo, hay formas de leer la escritura y yo he querido sugerirles algunas formas, ¿no? En principio, sobre la lectura, podemos decir que es necesario leer diariamente, ¿no? Tomar la lectura como una actividad diaria. De acuerdo a Salmos 1:2,
Dice, más bien, en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dios hizo su cuerpo físico para que usted pueda obtener la comida diariamente para permanecer saludablemente. De una manera similar, nuestro espíritu debe alimentarse diariamente con la comida, con el alimento que es la palabra de Dios, ¿no? Si queremos realmente ser saludables espiritualmente, nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Conforme a lo que respondió Jesús al enemigo, a Satanás, en Lucas 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice, ¿no? Entonces es importante leer, hermanos, tomar nuestra Biblia diariamente, darnos un tiempo para leerla. Bueno, a veces las actividades nos son saturantes, pero podemos poner en audio de repente la Biblia y poder escucharla, ¿no? A través de un audio, a través de nuestros celulares o de los medios tecnológicos con los que contemos. Otra de las sugerencias es leer la escritura selectivamente. Bueno, se recomienda primero leyendo la leche de la palabra, o sea, la sustancia y las verdades más elementales. Estas son las verdades simples de la palabra de Dios. Las verdades simples. En 1 de Pedro 2:2 nos habla el apóstol Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, como niños recién nacidos, aquellos que están todavía, son niños de pecho y que al mínimo deseo de hambre, ellos están llorando, igualmente, dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Miren, cuán importante es ver esto. Después que uno comienza a leer y va tomando las verdades que la Escritura nos va hablando, que el Señor nos va hablando, usted va a poder madurar espiritualmente y a donde usted ya va a poder tomar alimento sólido, como dice la Escritura, o carne, ¿no? Alimento sólido de la palabra de Dios. Esto significa que usted podrá entender enseñanzas bíblicas más difíciles, ¿no? Más profundas, de repente de una profundidad mucho mayor. En en Hebreos 5, del 13 al 14, dice, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Entonces, se trata de no quedarnos con la leche, sino de ir a tomar un alimento sólido, a un alimento que nos permita profundizar en las verdades de la Escritura. Igualmente en 1 Corintios 3:2 habla el apóstol Pablo y les dice, os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo y ni aún ahora podéis. Les decía a los corintios que eran una iglesia bastante renuente a cumplir con los principios bíblicos y con los principios que Dios había determinado en su pueblo, ¿no? Era un pueblo resistente a cumplir con los mandamientos del Señor. Entonces, ya Pablo les había hablado, ya ellos sabían las verdades, se movían en los dones espirituales, sin embargo, no habían deslindado con el pecado, no habían decidido obedecer a las escrituras, no habían decidido caminar un camino de integridad, sino que ellos siempre coqueteaban con el pecado. Entonces, por eso el apóstol les dice, os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún ahora podéis. Entonces, si una persona no ha crecido, no ha madurado,
tomando la leche, tomando las verdades más sencillas y simples, necesita afianzar el aprendizaje y profundizar en esas verdades para luego poder madurar e ir a otro nivel en el conocimiento de la palabra, ¿no? Porque si no, va a quedar como en el aire, es algo como que pasó y no se entendió, y tampoco quedó, y menos quedó grabado en el corazón, en la mente y en el corazón. Otra sugerencia es leer con oración la escritura. Entonces tenemos leer diariamente, tenemos también leer selectivamente, tomar las verdades desde yendo de lo más simple de repente a lo más complejo, leer con oración. Esdras en el capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Dice que había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová. Es importante preparar el corazón, y preparar el corazón uno lo hace en una comunicación con el Señor, ¿no? En una comunicación mediante la oración. En Salmo 119, 18 también el salmista le dice al Señor, le dice, le habla, ¿no? Y es un salmo que es una oración. Abre mis ojos, le dice, ¿no? Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Entonces es importante orar antes de comenzar a leer la escritura. Entonces, antes de que usted empiece a leer, ore a Dios y pídale que le ayude a entender el mensaje que Él le ha dado a través de su palabra escrita, o le dará, ¿no? Porque de repente le dará a usted, ora primero y le dice, Señor, Señor, abre mis ojos, hazme entender qué me quieres decir, Señor. En esta situación, muchas veces habrán situaciones personales donde tengamos que tomar decisiones. Señor, háblame hoy día, muéstrame tu verdad. ¿Cuál es tu consejo para mi vida? ¿Qué me quieres hablar hoy, Señor? Y yo les aseguro, hermanos, que cuando uno lo hace de corazón, como dice la palabra, hemos preparado el corazón, cuando hemos preparado, hemos dispuesto el corazón para recibir lo que el Señor nos quiere decir, el Señor nos va a hablar. Y nos va a hablar específicamente, claramente y directamente. Así que permita que su oración sea como la del salmista, ¿no? Como el rey David. Él oraba y hablaba con el Señor, y hablaba cara a cara, y tenía esa relación única, y le rogaba, ¿no? Y le decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, es muy importante leer con oración. Y luego también se recomienda leer sistemáticamente la escritura. Algunas personas no entienden la palabra de Dios porque ellas no tienen un plan sistemático para leer. Ellas leen un capítulo aquí y allí y no entienden, o a veces se saltan, ¿no? Y leyeron una parte por un lado, unas cuantas hojas de repente de un libro, y luego pasaron a otras hojas y se perdieron las verdades, se perdieron los tesoros escondidos. Así como estas personas que divagan en su lectura, no tienen una lectura sistemática y no entienden como todos ellos, no entienden lo que Dios está hablando, eh, cómo encajan las verdades. Esto es como leer unas páginas aquí y allá en un libro de texto sobre medicina y después intentar establecer una práctica médica. Algo así lo compara el autor, ¿no? Es como querer practicar la medicina habiendo leído unos libros o unas páginas de un lado y otro. Y es imposible, hermanos, es imposible. La Biblia nos dice, para escudriñar las escrituras, según Juan 5:39, nos dice escudriñar las escrituras, ¿no? Escudriñarlas, buscarlas, indagar profundamente. Vamos a ver qué dice 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, con un imperativo, escudriñar las escrituras.
Y esto quiere decir estudiarlas cuidadosamente. La Biblia es como un libro de texto usado en la escuela, ¿no? Se hace una comparación, pero no podemos leerlo como sea. Es como un libro de texto, ciertamente porque nos está dando instrucciones, pero necesitamos leerlo de una manera ordenada, sistemática. Si, si queremos entender el contenido de la escritura, nosotros tenemos que seleccionar de repente horarios de lectura, empezar leyendo la lectura diariamente, de repente hacer un esquema, un plan de lectura sistemática. No lo he puesto acá, me parece que lo había puesto más adelante. Hay formas de leer sistemáticamente la escritura. Podemos iniciar a los que son nuevos en la fe, de repente iniciar con el Evangelio de Juan y luego seguir en adelante leyendo seguidamente. El Evangelio de Juan es un evangelio muy fácil de entender, ¿no? Está escrito de una manera bastante accesible para el entendimiento. Entonces, por eso se recomienda iniciar la lectura desde el Evangelio para los nuevos, sobre todo, desde el Evangelio de Juan en adelante, ¿no? Y continuar leyendo luego el Nuevo Testamento, que es mucho más actualizado, más actual, y luego pasar, sí, a la lectura del Antiguo Testamento. Muy bien. Hay algunas actitudes necesarias para el estudio bíblico efectivo. Necesitamos eh, manifestar, expresar, poner en evidencia estas actitudes, ¿no? En principio necesitamos depender del Espíritu Santo, que cuando nosotros vayamos a tomar nuestra Biblia, tener claro, tener la claridad, la lucidez de que no estamos solos, de que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, de que es Él quien está a nuestro lado. Él es nuestro paracletos, nuestro ayudador. Él es nuestro amigo fiel, el que nos guía a toda verdad. Entonces necesitamos esa dependencia, esa sumisión, esa humildad de decirle, Señor, háblame, yo te escucho, Señor. Espíritu Santo, guíame, guíame en este tiempo de lectura. Muéstrame tu verdad. Háblame, ¿cuál es la palabra para mi vida? ¿Qué necesito oír de ti el día de hoy? Y estoy completamente segura, hermanos, que el Señor guiará esas, digamos que les va a retribuir grandemente esa disposición de corazón para con Él, ¿no? También necesitamos tener una actitud de reverencia a la palabra. Necesitamos mirarla con reverencia, con estima, con alta estima, sabiendo que es la palabra de Dios. No mirándola como cualquier cosa, como cualquier libro, como cualquier texto. Puede ser que una persona que no conoce al Señor tome la Biblia como un libro de repente de bastante contenido, de riqueza literaria, o de mucho contenido, riqueza histórica de repente, pero para nosotros no, nosotros es nuestra palabra de Dios. Dios nos habla a través de las escrituras. Entonces, en total reverencia, con el respeto que se merece la escritura, nosotros acercarnos a ella, ¿no? Acercarnos a Dios para leer su palabra. También necesitamos sinceridad, necesitamos ser sinceros, ¿no? Tener sinceridad al respecto. Y sinceridad de repente en lo que entendemos, en lo que no entendemos, en lo que a nosotros nos parece. De repente hay situaciones en las que a nosotros no nos parecen las cosas, pero poder hablar con el Señor y estar en constante comunicación para que estas verdades sean claras a nosotros, ¿no? Habrán situaciones, y aún el mundo mismo, hermanos, hay tantas situaciones ahora, y iglesias sectarias, divisiones, herejías que están vigentes ahora en nuestro mundo actual, que estuvo desde siempre. El rey de este mundo ha querido siempre pervertir lo que Dios ha creado. Entonces, hay muchas cosas del mundo que quieren muchas veces infiltrarse en, en como un estudio, como parte de la palabra, como parte de un mensaje. Y nosotros necesitamos ser sinceros, sinceros para poder
hablar con el Señor y en completa sinceridad tomar la escritura y tomar de esa fuente de agua viva realmente que nos va a ayudar a discriminar, a discernir lo bueno de lo malo, a poder eh, deslindar entre una y otra cosa o entre un pensamiento y otro de repente que no se adecue o no se adapte, ¿no? O no se amolde a la palabra del Señor. También necesitamos receptividad. La receptividad es la disposición para recibir lo que el Señor nos va a hablar. A veces hay palabra dura, ¿no? De exhortación. A veces hay palabra de consolación, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Pero necesitamos recepcionar la escritura, recepcionar la palabra, ser receptivos, tener esa disposición humilde de ser enseñados por el Señor. Y bueno, está junto con la humildad, saber que no sabemos las cosas, todo, no lo sabemos, que estamos en un constante y continuo aprendizaje, que hemos aprendido ligeramente algo de repente de lo que el Señor nos ha podido dar en este tiempo, pero que aún hay mucho más. Pero para ello necesitamos un espíritu humilde, ¿no? Un carácter humilde, un decirle, sí Señor, háblame aquí, que tu siervo oye. Igualmente sumisión para poner por obra lo que Dios nos va a enseñar, poner por obra y someternos a las directrices que Él nos establezca, a la línea que el Señor haya trazado para nuestras vidas, o si Él quiere enderezar nuestros pasos, o haya alguna temática que revisar, someternos a ella, hermanos, aun cuando cueste. Muchas veces cuesta porque tenemos que crucificar nuestros deseos y nuestra carne y crucificarlos tal cual, porque la palabra es la que nos está dirigiendo. La palabra de Dios, Dios a través de su palabra, es quien nos está dirigiendo. Y la palabra es digamos, tenemos que guardar la máxima reverencia y el absoluto, la absoluta confianza en que Dios nos habla a través de ella. Entonces son actitudes necesarias para cuando nosotros hagamos un estudio bíblico efectivo. Desde que leamos, desde que de repente abrimos la Biblia para leer algo, necesitamos disposiciones adecuadas en relación con la escritura y si queremos hacer un estudio más profundo, mucho más. Y en relación al ministro, necesitamos también como ministros de la palabra, ministros, necesitamos saber que el ministro tiene una necesidad del estudio bíblico. ¿Por qué? Porque el ministro, ministro o ministerio significa servicio. Y ustedes y yo, nosotros tenemos un ministerio porque servimos al Señor, ¿verdad? En este sentido, hablamos de ministros de la palabra. Hay predicadores, hay maestros, hay pastores, pero en general podemos decir que somos ministros. A unos diáconos son ministros, ministran. Entonces no hablamos de una orden, ¿no? Elevada, una posición, ¿no? Sino estamos hablando del ministerio, que significa servicio. Y el ministro, como ustedes y yo, estamos en la necesidad de estudiar la Biblia. Hay una necesidad de estudio bíblico, hermanos. ¿Por qué? Primero, porque el ministro es llamado a ministrar la palabra de Dios, sea en el ambiente en que nos movamos. De repente usted dirá, bueno, yo no soy ministro, yo soy evangelista. Bueno, como evangelista es ministro porque está sirviendo al Señor. De repente me dirá, pero yo soy maestra de escuela bíblica. Como maestra de escuela bíblica necesitamos estudiar la palabra de Dios. Bueno, hermanita, pero yo solamente puedo interceder. Yo quiero, de ahí ese es mi ministerio, me gusta interceder. Pero para interceder necesitamos también estudiar la palabra de Dios. Necesitamos estar empapados de las escrituras. Entonces, Dios nos llama a diferentes ministerios, pero todos están relacionados íntimamente con la administración de la palabra divina. Y en Efesios 4, del 11 al 12, nuevamente, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Entonces, el Señor, Él es quien constituyó a los ministros. ¿Por qué más? ¿Por qué más hay necesidad del estudio bíblico eh, por parte de los ministros? Porque el Nuevo Testamento está lleno de pasajes que nos hacen ver la necesidad urgente de una preparación adecuada de las Escrituras. El Señor Jesús, Él mismo nos envió, bueno, envió a sus discípulos y por lo tanto también nos envía a nosotros, porque nos consideramos sus discípulos, ¿no? Les dice en Mateo 28, del 19 al 20, id enseñándoles todas las cosas, ¿no? Id, dice el Señor Jesús, enseñándoles todas las cosas. Y Pablo también le dijo a Timoteo nuevamente, ocúpate de la lectura y la enseñanza, ¿no? Y le vuelve a decir también en 2 de Timoteo 4, del 2 al 3, que prediques la palabra, ¿no? Le insta que prediques la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, estamos viviendo esos tiempos, tiempos donde la sana doctrina ya no se vive, y es más, se desconoce. Y también en 2 Corintios 4 al 2 habla de ni siquiera es tan importante seguir la línea de la escritura ni adulterando la palabra de Dios. Hay una recomendación, que es necesario predicarla, ministrarla, enseñarla y sin adulterar la palabra de Dios. Entonces, hace poco, bueno, en una conversación, en una charla con una hermana, ella se había acercado a un joven, ¿no? A un joven y para mostrarle el plan de salvación, para hablarle sobre Cristo y para hablarle sobre el pecado. Y le decía, necesitas recibir a Cristo, necesitas recibir al Señor. ¿Y cómo lo hago? Y él estaba dispuesto. Y ella le comentaba y le decía, y necesitas arrepentirte de tus pecados. Lo primer paso, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y él le preguntaba, ¿y pero qué son pecados? ¿Qué es el pecado? Y entonces, bueno, ella le comenzó a instruir, le comenzó a decir, son las cosas malas que has hecho, ¿no? Son las cosas, podemos ya definir de repente pecado de una manera con palabras más técnicas, más, pero decía, son las cosas malas que has hecho. Pero necesitaba ella estar lúcida y preparada para poder llevar a esta alma a Cristo, porque esta persona no sabía ni siquiera qué era pecado, imagínense. Entonces, nosotros necesitamos estar preparados porque hay una necesidad urgente por el mundo que estamos viviendo. Entonces, hay una necesidad que el ministro, como ustedes y yo, profundicemos en el estudio bíblico. También, ¿por qué más? Porque los tiempos actuales demandan una nueva dedicación al estudio. Hermanos, la gente ha avanzado en los medios y en las tareas que realiza o en las actividades que realiza, ha avanzado profundizando, especializándose, ¿no? Los profesionales de ahora estudian, antes uno estudiaba solamente la profesión y ahí quedaba. Los profesionales de hoy en día tienen que llevar no solamente su licenciatura, su bachillerato, terminar con el bachillerato, la licenciatura, sino ir a seguir estudiando y seguir con estudios de maestría y doctorado o algún posgrado que continúe, que los ayude a seguir vigentes en su rama, en su trabajo de repente, en su especialización, en lo que está elaborando. Entonces, de igual manera nosotros, hermano, aparte que se presentan situaciones diversas, grupos sectarios que están invadiendo nuestro mundo, y no solamente los grupos sectarios, son el conjunto de ideologías diversas que salen cada vez una diferente de otra, pero que son satánicas, que son absurdas, que son guiadas por el mal. Y estos tiempos actuales realmente nos demandan a nosotros dedicar estudio, dedicar tiempo para el estudio. ¿Cómo contestar a alguien? ¿Cómo contestar a los hermanos no son hermanos, bueno, a estas personas
que buscan al Señor devotamente, de repente del ministerio de la gracia, y, y, y que están equivocados, ¿no? O a los grupos de solo Jesús, y que están equivocados. ¿Y cómo poder responder a ellos? Necesitamos, tenemos una demanda, hay una necesidad de dedicarnos a estudiar para poder responder. Además, también la vocación especial del ministro, el ministro de la palabra, como ustedes y yo, hay una vocación especial, ¿no? Y la vocación demanda que seamos expertos en la materia bíblica. Necesitamos ser expertos, o sea, no solamente conocerla. Ciertamente a veces uno siente como que sabe muy poco porque la escritura es amplia, es profunda, hay diversidad de temas, hay también situaciones diversas en el Antiguo Testamento, el contexto escritural, muchas cosas que uno puede ver en la Biblia, pero necesitamos nosotros constituirnos como expertos para responder y no dar nuestra respuesta, nuestro criterio, sino responder adecuadamente, responder de tal manera que podamos eh, atender a veces esa exigencia, ¿no?, de las personas. Hay personas que necesitan entender en sus esquemas mentales y por ello nosotros necesitamos ser expertos en esta materia. Como dice Efesios 6:17, y Tomás dice, ¿no?, acerca de las armas espirituales, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar para poder por ella, con ella, poder ayudar a tanta gente que necesita. Bueno, aquí estaba también cómo estudiar, cómo estudiar. Para los principiantes, iniciamos con el Evangelio de Juan, luego continuamos con el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento, ¿no? Para los niveles avanzados, se pueden leer los libros de manera ordenada o seguir un esquema de lectura. Hay varios esquemas de lectura para los niveles avanzados, para personas que ya conocen la escritura. Entonces pueden seguir secuencialmente, de manera sistemática y ordenada. Hay planes, esquemas de lectura. Para leer la Biblia en un año, también puede hacer uso de un devocional. Hay devocionales, cómo leer la Biblia en un año, o tomar 4 capítulos diarios. 4 capítulos diarios, se ha comprobado que es leyendo 4 capítulos diarios de la Escritura sin cortar, ¿no? Diariamente, sin cortar ningún día, sin perdernos de leer un día, 4 capítulos diarios, entonces estamos terminando de leer la Escritura en un año. Esto para que nosotros lo podamos aplicar. También, de repente, si necesitemos algún esquema, muchas Biblias tienen en su estructura, de repente en la parte inicial o final, hay algunas Biblias que tienen esquema para leer la Biblia, dice, ¿no? Esquema para leer la Biblia en un año. Entonces, de repente ustedes tienen su esquema y pueden seguir su esquema, o si deciden leerla o estudiarla, de repente secuencialmente, por párrafos o por libros, como ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver también sobre las traducciones y paráfrasis. En el estudio de la Biblia vamos a ver que la Biblia presenta muchas versiones, ¿no? Hay muchas versiones diferentes de la Biblia. La palabra versión significa una Biblia escrita en un idioma diferente de aquellos en que la palabra de Dios fue originalmente escrita. Entonces, una versión significa un idioma diferente, una forma diferente de relatar las cosas. Hay 2 tipos principales de versiones de la Biblia, ¿no? Contamos con traducciones, las traducciones y las paráfrasis. Hay versiones que ahora contamos con muchas versiones. Decimos que una traducción es un esfuerzo para expresar lo que el griego, hebreo y las palabras arameas realmente dicen. Ella da cuanto es posible una traducción literal de palabra por palabra,
Solo se insertan palabras extras cuando es necesario para que el lector entienda el significado. Entonces, hay Biblias que han sido traducidas, pero hay otras que son paráfrasis, ¿no? Se ha utilizado la paráfrasis. Una paráfrasis no intenta traducir palabra por palabra, ella traduce pensamiento por el pensamiento. Una paráfrasis es un nuevo planteamiento del significado de un pasaje. Las paráfrasis de versiones son más fáciles de leer y entender porque ellas son escritas en el vocabulario y gramática modernos, pero ellos no son una traducción exacta de la palabra de Dios. Y tenemos varias versiones escritas en forma de paráfrasis, sobre todo aquellas que son de la versión actual, del lenguaje actual, ¿no? Hay varias traducciones, bueno, varias versiones de Biblias escritas como paráfrasis. Nosotros, los cristianos evangélicos, en general, usamos varias versiones de la Biblia, varias. Incluso ahora contamos con las versiones impresas y también online. Tenemos las versiones impresas, que podemos ir a una librería cristiana y adquirir nuestra Biblia impresa, pero también las tenemos online. Podemos acceder a la escritura directamente ingresando al internet o directamente descargando un aplicativo en el celular y ya tenemos nuestra Biblia a la mano. Nosotros tenemos la Biblia Reina Valera 1960, que es la que usamos más, la que usualmente usamos en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, ¿no? Usamos la versión Reina Valera de 1960. Y esta fue divulgada, esta y muchas de las Biblias, divulgada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, existen varias versiones, hermanos. Nosotros contamos con esta, pero es importante siempre revisar, si queremos hacer un estudio, revisar qué nos habla, de qué manera nos expresan las otras versiones. Hay una que es muy interesante, es muy entendible y me parece que también es traducción, es la nueva traducción viviente, ¿no? La nueva traducción viviente es una versión bastante accesible y nos ayuda a entender el significado de las palabras, como fueron, porque es una traducción. Pero también la Biblia del lenguaje actual nos ayuda a entender porque nos pone en el contexto actual, nos habla con palabras ya más actualizadas, ¿no? Entonces, de repente para los jóvenes se les complica mucho llevar la lectura de repente en versiones como la Reina Valera o de repente incluso hay versiones de orden católico, ¿no? Como la Nácar Colunga, por ejemplo, que es una traducción, pero que tienen los libros apócrifos que nosotros no contamos con ellos, o los deuterocanónicos, que no contamos con ellos, y bueno, pero es una escritura bastante antigua, por ejemplo, ¿no? Pero para poder hacer un estudio profundo nosotros podemos remitirnos a esas Biblias, a todas las que estén disponibles, la latinoamericana, la Jerusalén, la King James, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Biblia para todos, ¿no? La Biblia del lenguaje actual. Hay muchas versiones que nosotros podemos acceder. Hay una que también es la NBI, ¿no? La NBI, nueva versión internacional. Bueno, aquí tenemos algunas Biblias de estudio. Las Biblias de estudio tienen una característica diferente. Están ya, digamos, tienen comentarios dentro. La Biblia Thompson es una muy buena Biblia que tiene referencias, nos lleva nos da un apoyo bastante sustancial para los bosquejos, los sermones, los bosquejos de las prédicas, los estudios temáticos de la Biblia, ¿no? Tenemos ahí la Biblia Thompson, Spurgeon. Hay Biblias de estudio que son relativamente un poquito más caras que las que nosotros usamos convencionalmente, pero que no estaría mal tener si necesitamos, si nosotros queremos zambuirnos, meternos de lleno en esta área, ¿no? Y
vale la pena invertir, hermanos, vale la pena invertir en nuestras Biblias de estudio. Vamos a ver también algunas herramientas del estudio de la Biblia, ¿no? Para poder estudiar, si bien es cierto que la Biblia nos habla ella misma, es el Señor quien nos habla directamente, pero también contamos con otros recursos que son las herramientas del estudio de la Biblia. Contamos, por ejemplo, con la concordancia bíblica. Aquí tenemos una concordancia bíblica, ¿no? Está ahí, la podemos visualizar. ¿Y por qué es importante la concordancia bíblica, contar con una concordancia? Generalmente nuestras Biblias, ¿no? Yo tengo acá mi Biblia cuenta con una concordancia en la parte final, ¿no? Pero es una concordancia que es escueta, es bastante corta, tiene palabras importantes que me van a ayudar a poder indagar, buscar de repente las palabras que yo requiera. Sin embargo, hay concordancias específicamente ya preparadas, hechas, más voluminosas, mucho más completas. Entonces, ¿por qué son importantes las concordancias bíblicas? Porque nos ayuda a localizar todas las referencias a una palabra. Si vamos a una concordancia en mi Biblia, yo tengo pocas referencias y aún pocas palabras. Pero si yo ya tengo mi concordancia bíblica completa, voy a tener un estudio, voy a tener ahí el conjunto más completo que me va a poder ayudar y voy a poder encontrar de repente temas que usualmente así nomás no las podemos encontrar. Entonces, nos ayuda a localizar todas las referencias de una palabra, ¿no? También nos ayuda a localizar un texto específico y también nos ayuda a encontrar el significado de una palabra. Por ejemplo, si queremos buscar la palabra ángel, vamos a nuestra Biblia, bueno, a nuestra concordancia, perdón, vamos a nuestra concordancia y vamos a buscar la palabra ángel. Y allí vamos a poder encontrar todos los versículos donde podemos encontrar la palabra ángel, ¿no? Y vamos a poder leer allí y enfocar desde el principio, desde el significado que nos da, y desde el Génesis, va versículo tras versículo, donde se ha usado la palabra ángel. Desde el Génesis, por los libros avanzando por los libros del Antiguo Testamento, luego siguen los libros del Nuevo Testamento hasta culminar con Apocalipsis, encontramos la palabra ángel. Entonces, para localizar todas las referencias a una palabra. ¿Qué más? Cada referencia a una palabra se representa por la primera letra de la palabra. Por ejemplo, miremos la inscripción para la palabra engendrar. Engendrar. Bueno, ahí tenemos la palabra engendrar y nos lleva a Set, por ejemplo, fueron 800. Dice que a ver, si voy a los 800 años engendró Set, algo así es, ¿no? En Génesis 5:4. También hay otras más, bueno, que tu padre, dice, engendró, ella es tu hermana, en Levítico. ¿Acaso yo le engendré? Para que me digas, está en Números. ¿O quién engendró las gotas de rocío? Job. La palabrita la letrita me está hablando del término que estoy buscando. Oh, y continúa, ¿no? Y cada uno, y podemos encontrar ahí el número donde podemos referirnos. Después, tú eres mi hijo, yo te engendré. No, yo te engendré hoy. Está en Salmos 2:7. Y así podemos seguir buscando, ¿no? Estos son ejemplos. Bueno, para localizar un texto específico, quizá usted recuerde simplemente una palabra o dos de un versículo de la Biblia y quiere encontrar el versículo en la Biblia completo, ¿no? A veces solamente nos acordamos de una palabrita, ¿no? Nos acordamos de esa palabrita, pero queremos el versículo completo. Entonces, podemos usar las palabras que uno recuerda para localizarla en la concordancia, para buscar, ¿no?
A ver, por ejemplo, acá dice, si usted recuerda la palabra engendré del versículo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, usted puede buscar la palabra engendré, ¿no? O engendrar en la concordancia. Y allí usted encontrará listada todas las referencias a engendrar, como ya hemos visto. Y buscando, mirando, ¿no? Indagando ahí, procuramos en la lista ver hasta que encontramos el versículo que estamos buscando. Usando la concordancia, entonces podemos descubrir que este versículo se localiza realmente en el lugar que lo buscamos, ¿no? A ver, también, a ver, si dice en Hechos 2:7, podemos también encontrar el mismo, hace referencia al mismo versículo, ¿no? De engendrar. Mi hijo, hoy te engendré, mi hijo eres tú, yo te engendré. Entonces, nos ayuda, si tenemos memoria de una o dos palabras, buscar en la concordancia y nos va a referir, y ahí vamos a poder encontrar el versículo que estamos buscando. También para encontrar el significado de una palabra, inmediatamente al final de cada lista, bajo una palabra en la concordancia, podemos encontrar un número, ¿no? Y en la parte de atrás, ahí ¿no? En las concordancias sí tiene un número, y luego en la parte de atrás de la concordancia hay dos diccionarios. Un diccionario que está en hebreo, el idioma en que también está en el Antiguo Testamento, en hebreo. El otro diccionario está en griego, ¿no? Que es del Nuevo Testamento. Y usted no necesita conocer hebreo o griego para usar esos diccionarios. Dice, use el número que está al final de la línea y ese numerito nos va a remitir a la palabra que estamos buscando. Por ejemplo, en Hechos 13:33, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice 1080, de acuerdo a esta concordancia que he tomado. Buscamos el número en el diccionario hebreo, porque como está, bueno, si es una palabra usada en el Antiguo Testamento, o buscamos el número en el diccionario griego si es una palabra usada en el Nuevo Testamento. Si estamos hablando de hechos, estamos refiriéndonos al Nuevo Testamento. Entonces vamos a encontrar este número en el diccionario en griego, ¿no? Así que es una herramienta muy importante, ¿no? Muy importante, que tan importante que la han incluido en nuestras Biblias para podernos ayudar de alguna manera y podernos referir a algunas palabras. Otra de las herramientas que también contamos nosotros es el diccionario bíblico. Un diccionario bíblico lista palabras de la Biblia en orden alfabético y explica el significado de cada palabra. Un diccionario bíblico no es igual que un diccionario regular de palabras. Un diccionario regular de los significados de palabras como ellas se usan ahora. Un diccionario bíblico da las definiciones de las palabras de la Biblia como ellos la usaban en el contexto original de la escritura. Aquí está una muestra de un diccionario de la Biblia. A ver, he tomado esta palabra, ¿no? Barba, por ejemplo, barba. Para nosotros tiene un significado la palabra barba, pero para ellos en el contexto bíblico tiene otro significado. Dice barba, con los asiáticos era una insignia de dignidad varonil en contraste con los egipcios que normalmente afeitaban la cabeza y la cara. Como una señal de lamentación era costumbre tirar o cortar la barba, ¿no? Los israelitas fueron prohibidos para afeitar para afeitar la barba, ¿no? Para afeitar la barba. Probablemente porque se consideró como una señal del pueblo pagano o idólatra. Y bueno, compeler a un hombre para cortar su barba era infligir a él una desgracia vergonzosa. Entonces, el cortar la barba, como estaba ligado a los pueblos paganos que sí lo hacían, entonces hacer esto con un hombre o compelerle a que corte su barba era una desgracia vergonzosa, de acuerdo al tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos varios diccionarios bíblicos, contamos con varios diccionarios bíblicos. Hay diccionarios bíblicos ilustrados, ¿no? También hay diccionarios bíblicos arqueológicos, ¿no?
contamos ya, son más especializados, y también nosotros podríamos ahí tener nuestros diccionarios que nos lleven a profundizar en las palabras y sobre todo a llevarnos al contexto en el tiempo en que fueron escritos. Otra herramienta muy importante es el comentario de la Biblia. Un comentario es un libro que proporciona comentarios, redundando, un poco repitiendo, sobre los textos de la Biblia. Proporciona comentarios, proporciona ya palabras adicionales. Hace un comentario capítulo por capítulo y versículo por versículo de la Biblia. Un comentario es útil para explicar pasajes que son difíciles de entender. Pero recuerde, estas son las ideas de una persona acerca del significado de algo en las Escrituras. Los comentarios son solo opiniones de hombres. Esto es porque es importante que usted estudie la Biblia por sí mismo y no dependa de los comentarios de otros. Hay muchos comentarios de la Biblia diferentes. Algunos comentarios consisten en un volumen que cubre la Biblia entera. Otros comentarios consagran un libro de comentarios o cada libro de la Biblia. Hay comentarios completos donde están todos los libros allí, y hay también comentarios separados donde cada libro es un comentario completo. Entonces, son bastante útiles, nos llevan a entender también, a ver la posición del autor. Es importante que cuando nosotros elijamos un comentario, ver que tenga un poco la línea nuestra, porque nosotros somos pentecostales. Y hay comentarios, por ejemplo, de corte un poco más bautista, ¿no? Entonces, cuando vayamos a indagar en los pasajes sobre el Espíritu Santo, de repente no va a ser tal cual nosotros lo concebimos, porque son palabras, comentarios hechos por hombres que tienen otra forma de percibir las verdades bíblicas. Entonces, sí son importantes. Hay algunos por aquí, me parece, aquí está el comentario de Matthew Henry, me parece que es uno de los más utilizados, uno de los que más usamos, el de Matthew Henry, y que es bastante útil, ¿no? Útil en nuestros estudios. También, bueno, acá vemos que por separados, libros por libros, tienen sus comentarios ya estructurados. Tenemos también otro recurso que nos va a ayudar a estudiar o a profundizar en el estudio, es la enciclopedia bíblica. Una enciclopedia de la Biblia también lista los varios temas y palabras de la Biblia en orden alfabético y los define, pero proporciona una discusión más extensa que un diccionario. Es un poco más extenso. A ver, vamos a ver la palabra engendrar. Viene del hebreo yalad y nos hace referencia que está en Levítico, en Job, en Salmos, etc., ¿no? De la gramática aquí, genao, del griego, genao, se encuentra en Hechos, en Hebreos. Bueno, dice, también engendrar significa volverse su padre, ¿no? El término ocurre principalmente del hecho de Dios haciendo a Cristo su hijo. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, en el Salmo 2.7, citado en Hechos 13.33, en la referencia a su resurrección. Romanos 1.4. El mismo pasaje se cita en Hebreos 1.5 para demostrar la dignidad filial de Cristo, trascendiendo los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos, el nombre del Hijo. Y otra vez, 5.5, de Dios confiriendo a Cristo la gloria del oficio de sumo sacerdote. Bueno, la enciclopedia bíblica es mucho más extensa. O sea, nos remitimos a términos y palabras, pero que nos va a dar mucho más información que un diccionario bíblico. Y tenemos los manuales bíblicos. Los manuales bíblicos, yo tengo el mío, es muy útil. Un manual bíblico normalmente es un resumen de un volumen de informaciones seleccionadas sobre la Biblia. O sea, es un resumen de la Biblia con el que podemos contar
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y lo encontramos resumido, ¿no? Contiene los mapas útiles, gráficos, definiciones, información, encontramos informaciones sobre los tiempos bíblicos, resúmenes de los libros de la Biblia. Un manual bíblico presenta una apreciación global general de la Biblia. Entonces, este es uno de los, me parece muy práctico, el manual bíblico de Unger, por ahí lo tengo. También el otro muy usado es el auxiliar bíblico portavoz, también es de mucha utilidad para poder estudiar. También contamos con el Atlas de la Biblia. Un atlas de la geografía de la Biblia contiene mapas e informaciones sobre las tierras de la Biblia. Podemos remitirnos al atlas, ¿no? Y nos va a ayudar a localizar y entender el trasfondo geográfico en que los acontecimientos en la Biblia ocurrieron. Ahí tenemos, hay varias editoriales, varios atlas con el que podemos contar. Y tenemos también el libro de texto tópico, ¿sí? Un libro de texto tópico es un libro que organiza la Biblia bajo listas tópicas mayores y da los versículos donde estos temas se discuten. Aquí está un ejemplo de un libro de texto tópico, la Biblia tópica concisa. Algunos tratan temas doctrinales, ¿no? Y toman parte de teología, ¿no? Y la toman. Son textos tópicos. Y bueno, ahí estamos concluyendo, hermanos, en esta segunda sesión. También habrá unas cuantas preguntas que resolver en la tarea para que ustedes sigan profundizando su aprendizaje sobre esta parte tan importante que es conocer algunos materiales, ¿no? Y conocer cómo manejar nuestra escritura, cómo manejar estas herramientas para poder estudiar la Biblia. Muchas gracias por su atención y bueno, estaremos en contacto y nos estaremos encontrando la próxima sesión. Dios le bendiga mucho.